Ya lo decía también yo en la portada informativa de nuestra revista, que hay un fenómeno en nuestra sociedad que necesita de mayor enfrentamiento porque impacta en la vida de la mayoría de los cubanos. El acaparamiento y la reventa, asunto que nos acercamos en esta jornada, en el día de hoy, en el tema de la semana. Lázaro Manuel Alonso está con nosotros y por supuesto comparte los siguientes minutos. Muy buenos días. Qué gusto saludarte en esta jornada de lunes, Fidel, y como decías, un asunto que acapara la atención, valga la reiteración del término acaparamiento, de muchos cubanos, porque tiene que ver con nuestras necesidades, con lo que no obtenemos en nuestra vida cotidiana, en los comercios y en otros escenarios. Por eso desde hoy el acercamiento será al acaparamiento y la reventa en nuestro país. Interesante este tema, abiertas desde ya en este preciso instante las redes sociales para que usted se comunique con nuestro colectivo, exprese su opinión, su criterio, su punto de vista y cómo este fenómeno impacta en su sociedad y sobre todo qué hacer para eliminar. Yo te propongo entonces que vayamos ya de inmediato con el debate. Perfecto, te dejo entonces. Usted regresa más tarde. Muy bien. Muy buen día. Todas las voces, todas las que sean capaces de denunciar y proponer un enfrentamiento distinto a un malestar tan antiguo como la oferta y la escasez, se necesitan para cambiarle el rostro desagradable al acaparamiento y a la posterior reventa. Un problema de antiquísima presencia en nuestra sociedad, pero que en tiempos de abastecimiento insuficiente tiene mayor connotación y sensibilidad. Mucho se hace desde distintos escenarios para enfrentar a quienes lucran con la necesidad de los otros, pero ese hacer aún tiene pendientes y muy serios. Vamos a entender un poco el asunto. Primero, Cuba atraviesa, a partir de las limitaciones financieras y el recrudecimiento del bloqueo, de escasa presencia en algunos productos esenciales en la alimentación, los servicios básicos y los medicamentos. Ello hace que no resulte nada fácil encontrar en ocasiones aquello que necesitamos. Sin embargo, eso que no aparece en los comercios sí está, y a la vista de todos, sin cuidado alguno, en las redes informales y clandestinas de venta. Claro que las encuentras y el bolsillo se asusta porque las venden a veces hasta 4 veces por su precio en las tiendas. Ejemplos sobran. Por ejemplo, les voy a poner uno de ellos. Desde hace algunos meses, la escasez de cemento en las tiendas de materiales de la construcción ha prendido las mayores preocupaciones en quienes acometen el complejo oficio de reparar o construir una vivienda. Ante la falta, dicen algunos, hay que ir al mercado negro y el saco de cemento, solo para que usted tenga una idea, puede costar, al menos en La Habana, entre 15 y 20 CUC. Así sucede con las muy demandadas piezas de plomería, herrajes que pocas veces se encuentran en las tiendas, pero curiosamente las tienen en las afueras de nuestros comercios individuos que merodean y que son parte de esos entornos. No menos diferente sucede con algunos medicamentos, incluso los controlados o los que popularmente les conocemos como de tarjetón, que muchas veces tienen los pacientes o tienen sus familiares que acudir a quienes sí los tienen cerca de las farmacias. Son solo algunas miradas, unas primeras miradas a lo que ocurre con el fenómeno de la reventa, como decía, con servicios básicos, con alimentos, que sucede también con los medicamentos y también con los materiales de la construcción. En nuestra primera mirada quiero que nos vayamos a la calle y le preguntamos a algunas personas sobre qué opinan de la reventa, el acaparamiento, cómo entender este asunto en nuestra sociedad, en la contemporaneidad, cómo entenderlo. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Bueno, yo lo miro eso como una falta de ética, porque lo que tiene que tenerlo es el Estado, y esa gente que revende deberían de cogerla, llamar la atención, porque en sí ellos no están permitidos para vender y revender nada. Bueno, yo pienso que, a ver, los precios se elevan, pero es una oportunidad de obtener el producto, ya que en los otros lugares no están. Así que pienso que no está mal. El que pueda, bueno, que lo compre. Bueno, que eso no es correcto, porque por eso entonces ya después de ahí se arreguinda a que no hay los productos, a que no hay todas las cosas, los materiales que se van consiguiendo, y entonces un poco que es el tiro enganche, ¿entiende?, de la población, que no es correcto, que debemos combatir eso, por supuesto, para que entonces, si no se hace eso, entonces sí hay materiales, hay todas las cosas que podamos buscar en cualquier lugar que vayamos, porque eso es después la compraventa. Eso debe de combatirlo. A los medios que pertenecen a esas unidades, darle las quejas, llamar la atención a esos compañeros, porque eso no debe ser. Y las unidades tienen un administrador, el administrador tiene que ver mucho con eso, no permitir esas cosas. Bueno, yo creo que ese es el resultado de la carencia, distribuir poco entre muchos edificios. Yo creo que se dan pasos de avance en eso, lo que las autoridades tienen que redoblar sus esfuerzos en función de aquellos que viven y que quieren lucrar a costilla del pueblo.
Y realmente todo ese esfuerzo que está haciendo a nivel de país porque lleguen los productos deficitarios a la población, y entonces tú veas en la propia cola personas que marcan en reiteradas ocasiones o que acaparan. Yo en lo personal estoy en contra de todo eso y me parece que las acciones tienen que ser un poco más drásticas con aquellos que en medio de la crisis también entorpecen o también encarecen más la vida del cubano. En un segundo punto de nuestro análisis habría que preguntarse si más allá de la escasez de la que hemos hablado y que es madre también del acaparamiento y la reventa, eso que llega a nuestros comercios es adecuadamente controlado. Porque refieren quienes nos escriben que en no pocas ocasiones llegan los productos a las tiendas y la población no los ve. Y esta es la experiencia que tuvo un matrimonio en la tienda de materiales de la construcción del barrio de Santa Fe en el municipio Playa. Nos escribieron consternados porque dicen que en más de una ocasión llegan los cargamentos de cemento y a la población escasamente les venden 20 sacos. Y dicen más, esto es de conocimiento de algunas autoridades en el municipio Playa y allí sucede lo mismo, al menos hasta ahora. Un punto en el que vale la pena detenerse porque el acaparamiento y la reventa muchas veces se realiza con la complicidad de los administrativos y los dependientes de las instalaciones. Y este cascabel, que pide a gritos ser colocado en el gato del descontrol, termina generando el malestar y la insatisfacción de los clientes. Por eso también en la calle buscamos algunas opiniones sobre cómo controlar el hecho de que algunas personas acaparen los productos que se ofertan en las tiendas, cómo hacerlo desde las instituciones, desde quizás el enfrentamiento popular. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Cómo controlar y cómo evitar esas cuestiones que no son legales. Bueno, yo por lo regular cuando llego aquí casi siempre hay un control. Lo que pasa es que tú llegas, todo el mundo viene, todas las personas vienen, compran 5 jabones, 4 jabones, por ejemplo que te pongo jabón o detergente, pero es que no alcanza. Cuando llega la tarde ya no hay, ¿me entiendes? No es culpa de los que están en la tienda porque a veces te dicen no 5 por persona y 5 por persona es lo que dan. Bueno, ahora en estos tiempos están dando las cosas a menos cantidad, que se está alcanzando para todo el mundo. Pienso yo, eso es lo que he visto. Tienen que tener un tope, venderle X cantidad, 2 o 3, para que todo el mundo pueda alcanzar. En Holguín yo veo un poquito más de control en ese asunto. Me parece que hay un poquito más de control en eso. La policía trabaja mucho más, es más control. Sí, se ha eliminado bastante eso. Y hay más conciencia, un poquito más de control. No porque yo sea algunera, ¿no? Pero yo lo veo, que uno ve más, hay más conciencia, más exigencia. Trabajan bastante. Y cuando a veces estamos en la cola y el que está delante de nosotros compra una cantidad grande de un producto y nos quedamos en eso. Nosotros aprendimos a callarnos porque no vamos a fajar con el mundo. ¿Y entonces qué hacer? ¿Colgar los guantes? Bueno, no, a veces uno protesta, uno exige, busca a gerente, busca a alguien y protesta. ¿Ve? Porque no es correcto que los que estén una cola inmensa y los que estén al final no puedan llegar a obtener ese producto. En la tienda, aunque sea poner inspección una vez al mes, ¿tú me entiendes? Poner gente personal para poder combatir eso, ¿me entiendes? Porque el Estado no tampoco, ¿cómo se llama esto? Él no es, ¿cómo decirte? Todo no lo puede saber, ¿me entiendes? Entonces tiene que tener personal para eso, que esté pendiente de eso. Por último, quiero detenerme en el enfrentamiento, el popular y el de las autoridades. Con mucha responsabilidad debemos admitir que ese enfrentamiento es escaso y aunque hay evidencias de iniciativas para detener este fenómeno, no se realiza de forma sistemática. Si no, mire usted las imágenes que le muestro que tomé ayer con mi teléfono celular. Estas piezas de plomería compradas en el mercado negro, hay exactamente 75 CUC, más de lo que al menos en mi caso mi salario permite obtener. Y se compran, son las imágenes que usted va a ver en este video más adelante, en portales exhibidas sin pena ni temor alguno, y por estas calles pasan funcionarios y autoridades, lo que nos hace pensar que ciertamente falta mucho de compromiso para que la reventa deje de ser un malestar cuyo punto final nos compete a todos. El tema.ntv@icrt.cu, nuestra principal vía para la comunicación, se la reitero, el tema.ntv@icrt.cu. Si prefiere seguirnos en redes sociales, usted nos ve a través de la señal de Cuba Visión Internacional, sea parte también del equipo del Tema de la Semana. En Twitter nos puede encontrar por @eltemacuba, se lo reitero, @eltemacuba. Y si prefiere
aquí, desde dentro de nuestro país, enviarnos un mensaje al número corto 8888 con el asunto, el tema. Tendremos a bien compartir su opinión. Mi colega Fidel Toranzo, que está en nuestra compañía y que por supuesto nos sigue a través de redes sociales, lo que usted opina en cada una de nuestras emisiones seguramente nos estará acompañando en el debate. Así es evidentemente, Lazarito, un abanico de criterios, de opiniones, de punto de vista. Ya lo veíamos en estos trabajos, un tema por supuesto que está latente, así lo vimos con estos televidentes que también expresaron su opinión, y en redes sociales también queremos compartir su criterio en esta jornada. Yo regreso más tarde. Hoy vamos con la mirada desde las ciencias sociales. Estaremos conversando con una autoridad, tremendísima autoridad, que desde el Centro de Estudios de la Juventud nos va a ayudar a entender un poco la implicación de los jóvenes en estos fenómenos, en este tipo de hechos que muchas veces rozan el delito, y entender un poco por qué lo hacen y cuáles son sus motivaciones. Te espero. Regreso más tarde. Más adelante. Así es. Acaparamiento, reventa es el tema que debatimos, analizamos hoy en esta jornada de lunes. Como siempre le decimos, redes sociales están abiertas, línea telefónica también con sus mensajes de texto para interactuar en este tiempo de televisión. Continúa con nosotros el periodista Lázaro Manuel Alonso. Han sido muchísimas, Fidel, las interacciones que hemos recibido a través de redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico, y hablaba hace apenas unos minutos con mi colega Talía González vía Messenger, o sea, a través del Facebook, y hablábamos sobre algunas aristas de este fenómeno y que tienen que ver con el enfrentamiento cierto, por ejemplo, que ya se necesita de las autoridades, porque muchas personas que nos escriben se preguntan cómo hacer entonces desde el enfrentamiento popular, digamos, poner punto final a esta situación, si en tanto se escapa de las manos, cuando sabemos que existen muchas personas vinculadas a todo este fenómeno que tiene que ver con la reventa y el acaparamiento, y que funcionan incluso a veces de manera organizada, Fidel. Por lo tanto, es mucho más difícil hacerlo de manera popular. Por eso el llamado también a que sea desde las autoridades el enfrentamiento primero y el más efectivo para acabar con este fenómeno. Un usuario en la red social Twitter decía hoy por la mañana, bueno, las personas se nos ha facilitado la vía para denunciar, para decir las cosas que no se están haciendo bien en este sentido del acaparamiento y de la reventa, pero se pregunta cuál es el curso que entonces toman precisamente estas acciones, estas denuncias que nosotros como usuarios, los más afectados, pues realizamos a la entidad por las diferentes vías de comunicación que existen. Sucede también, Fidel, por esa respuesta oportuna que deben dar las instituciones ante las denuncias que hace la población. No solo las que lamentablemente llegan hasta nuestros medios de prensa y que sí deben tener una respuesta de las instituciones, en tanto son ya un señalamiento público, sino a cada una de las personas que confían en nuestras instituciones para hacer su llamado de atención y de alguna manera tener una respuesta sobre determinados asuntos. Tema de debate, te dejo entonces con esta segunda parte y la invitada de hoy. Vamos a comenzar por la opinión gráfica que siempre tiene a bien enviarnos nuestro colaborador Adán Iglesias. La primera de sus caricaturas habla, por cierto, de todo el fenómeno que tiene que ver con el acaparamiento y la reventa, si la podemos tener para que usted vea de qué se trata, y tiene que ver con, valga la reiteración, con, digamos, la abuela, que no es tan abuela, sino que es la inspectora, y el revendedor le está proponiendo el papel sanitario. El papel sanitario porque viene siendo también una de las esencias de estos productos que escasean en determinadas ocasiones en nuestras redes de comercio y que también se vende en las afueras, o sea, en los entornos. Tenemos una segunda opinión gráfica también que nos ha hecho llegar nuestro colaborador Adán Iglesias. Vamos a verla. Se trata de, mire usted, a los revendedores deberían de remultarlos, o sea, el revendedor remultarlos, porque en ocasiones las multas no resultan lo suficiente aleccionadoras para este fenómeno. Sobre esto hemos hablado muchísimas veces. Si una multa insignificante, que es muy poco de lo que reciben como parte de este fenómeno de la reventa, va a solucionar el problema, ciertamente será esta la solución, o habrá que imponer otro tipo de sanciones a estas personas. Por eso quiero que nos vayamos hasta nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, que nos han hecho saber los usuarios. Vamos a comenzar con la primera de ellas. La primera opinión que recibimos en nuestra cuenta en Twitter es de Ana Domínguez y dice: creo que la falta de productos, oferta, demanda, poca información sobre dónde se surten los productos que están en déficit, aprovechamiento de los administradores que llaman a los revendedores y luego la cola tiene el 90% de ellos.
una infraestructura legal que regule este fenómeno. Ariel Mencio nos dice, en ferreterías estatales hay un personaje en la puerta que cuando vas a entrar te dice, tengo de todo lo que buscas. Si sacan en la tienda productos de alta demanda o rebajan, los acaparan para especular y lucrar. Las autoridades no ven todo esto, se pregunta, o sea, lo ven todos de una forma u otra, sufrimos este asunto. Dice Ariel Arocha Guevara, y escribe desde Artemisa, considero que en ocasiones los administrativos de una instalación no acompañan a sus trabajadores para enfrentar a los acaparadores. Se hacen todos cómplices, yo prefiero decir algunos porque no puedo absolutizar y al menos no es el sentido del tema de este asunto y por supuesto que lleva a otro tipo de enfrentamiento. Dice Javier González 92, considero que la reventa en Cuba se ha convertido en algo tan cotidiano que los cubanos lo criticamos pero no se enfrenta. La reventa hace daño a los más necesitados, es producto del acaparamiento y necesita de medidas de las entidades y conciencia de los ciudadanos, la opinión de Javier González. Y dice Javier Jiménez, la reventa no la inventó el cubano, simplemente al estar desbalanceada la oferta-demanda, da oportunidad a la reventa. Si la oferta estuviese por encima de la demanda, este asunto no tuviese tanta notoriedad. Debemos producir más. Y saluda al colectivo de la revista Buenos Días. Tenemos una última opinión en Twitter que también nos ha llegado a través de nuestra cuenta oficial en el tema Cuba. Dice Reinaldo Alonso, multicausal, casi un estudio doctoral. La mayoría de los revendedores no trabajan en nada socialmente útil. Lo otro son las bolas y la falta de información sobre productos y esto lleva al acaparamiento. Algunas opiniones que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta oficial @eltemacuba, pero les decía en nuestro primer momento que quería hoy que nos detuviésemos desde las ciencias sociales a entender un poco también desde la investigación lo que sucede con nuestros jóvenes. Por eso me da muchísimo placer recibir esta mañana en el tema de la semana a una persona que muchísimo ha investigado sobre nuestros jóvenes, sobre el empleo, sobre qué hacen laboralmente nuestros jóvenes. Bienvenida al tema de la semana, María Josefa Luis, quien es investigadora del Centro de Estudios de la Juventud. Gracias, María Josefa, por estar con nosotros. Muy buenos días, Lazarito, y buenos días también a todos los televidentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Bueno, no ha trascendido en las opiniones que publicábamos, pero algunas personas nos dicen, bueno, es que en la familia se permite, algunos jóvenes ven hacer esto en la familia y de alguna manera se desvaloriza ya el ciudadano, el adolescente, el joven. ¿Es cierto? ¿Se puede deformar o formar todas estas actitudes en la familia? ¿Qué están diciendo las investigaciones en ese sentido? Sí, ciertamente la familia es uno de los espacios primarios de socialización de las nuevas generaciones y por supuesto en el marco de la familia pues se forman, se crean y se consolidan determinados valores que luego van a contribuir a que los jóvenes desarrollen determinadas actitudes ante las cuestiones que se enfrenta en su vida y en sus relaciones con la sociedad. Por lo tanto, aunque no es absoluto, es decir, no podemos absolutizar porque son también muchas las influencias que reciben los jóvenes, sin lugar a dudas la familia tiene un rol importante en la orientación de los jóvenes en cuanto a cuál es la conducta social a seguir y en particular en lo relativo a la formación de una cultura laboral también pues tienen un papel importante en nuestra sociedad. De cualquier manera, para analizar esta problemática que ustedes están analizando, que tiene que ver con el acaparamiento y la posible vinculación de los jóvenes a una actividad que hoy realmente es tema de debate en toda la sociedad cubana, a mí me gustaría trabajarlo quizás desde 3 puntos de vista, es decir, pudiéramos estar analizando muchos elementos en torno al tema, pero en lo relativo a los jóvenes probablemente hay 3 temas que me parece que valdría la pena analizar. Uno tiene que ver precisamente con el tema de la familia, ¿no? Que partíamos de la influencia que tiene la familia en estos procesos. El otro tendría que ver con los contextos en los que trabajan los jóvenes y en particular aquellos que se vinculan al trabajo por cuenta propia y cómo esto puede servir incluso como un estímulo en algún momento para aquellos jóvenes que no tienen bien consolidados otros tipos de valores, pueden contribuir a involucrarse en actividades como esta. Y finalmente algo que es bien preocupante para la sociedad cubana y que tiene que ver con los jóvenes que no tienen un vínculo laboral o un vínculo estudiantil con instituciones del país, oficialmente formales del país. O sea, los jóvenes que no estudian y los jóvenes que no trabajan. Se conocen como los jóvenes que no estudian ni trabajan y que después pudiéramos estar profundizando si realmente no estudian ni trabajan. En cuanto al primer tema, es cierto también que hay
ya incluso algunas opiniones aparecían en torno a esto, de que bien por desinformación o probablemente de manera infundada o no, hay familias que pues temen que se pierdan algunos productos y tienden a acapararlos, a comprar más de lo que realmente utilizan para su vida cotidiana, pero que se utilizan para el uso familiar, es decir, la para el satisfacción de las necesidades de la familia. Ahí no es tan preocante, lo preocupante es lo otro. Incluso para los jóvenes yo no creo que en ese entorno tampoco sea tan importante o tan significativa la presencia de los jóvenes en ese tipo de actividades, por el rol que desempeñan los jóvenes en la familia. Es decir, a pesar de que cada vez más hay una participación mayor de los jóvenes en la economía familiar, sin embargo, no son los jóvenes los que tienen la responsabilidad fundamental de garantizar los suministros de la familia, y pues no es una actividad que preocupe tanto la presencia de ellos en ese tipo de actividad con ese destino. Por otra parte, los jóvenes tienden a ser un poco más presentistas, es decir, viven la realidad del momento y probablemente no tengan esa previsión o no estén pensando en esa previsión de si en un futuro más o menos inmediato pues pueda o no faltarme un producto determinado. ¿Dónde están las preocupaciones fundamentales con respecto a los jóvenes? En otros contextos que sí realmente y lamentablemente pues vemos la participación de jóvenes. Para nada estamos diciendo que son todos los jóvenes, yo creo que hay muestras. Ni son solo los jóvenes los que lo hacen. Ni son solo los jóvenes, es decir, no creo que sea una problemática puramente de la población joven en nuestro país. De hecho, hay espacios donde eso quizás llevaría a otros tipos de análisis en otro espacio, en otro momento, pero donde otras poblaciones también, incluso de adultos mayores, pues los vemos también participando de actividades de este tipo bien visibles, es decir, a la vista de todas las personas. Sí, porque decíamos que no es solo un fenómeno que ocurre quizás como en años anteriores al interior de las viviendas, que ocurre digamos un poco más en las sombras, ya es un fenómeno que está en la calle y sobre todo porque ocurre muchas veces en las cercanías de las propias tiendas, y hablo de todo tipo de tiendas, de nuestras tiendas que operan en CUC, en ambas monedas, de nuestras tiendas de materiales de la construcción, nuestros MAI, o sea, ocurre en todas partes. Pero usted hablaba de una esencia y tiene que ver con el trabajo por cuenta propia, y nosotros para nada queremos desde el espacio satanizar este tipo de actividades. Lo que sucede es que no siempre la actividad es respetada acorde a lo que está estipulado en la ley. Pero antes de hablar del trabajo por cuenta propia, yo le invito a que nos vayamos a la calle, busquemos el sentir de Marta y José, quienes tienen una gran preocupación. Y esto con relación al tema que estamos abordando esta semana. Para ambos, la reventa es una cuestión negativa, pero cuando se trata de medicamentos, entonces ya la cosa cambia. Lo que a mí más me choca son los medicamentos, que todavía los medicamentos que la mayoría están normados, están vendiéndolo por alto precio. Por ejemplo, una tira de cloradiazepóxido que vale muy poco, la gente lo vende en 15 pesos. Y eso es un medicamento. A esos es a los que yo más castigara, a los que venden los medicamentos a sobreprecio. Y entonces yo los he visto y le he dicho algo, pero ellos a mí no me hacen caso. Eso, crear un grupo de inspectores que esté siempre en la calle, revisando donde quiera que vea una gente esa, ponerle la multa, no sé, decomisarle el producto que tienen. Porque eso no lo produce nadie, lo produce el país. Entonces vienen las farmacias se los venden a los revendedores y ahí es donde estamos. Lo peligroso. El bloqueo interno que tenemos aquí, que se llama así. Lo peligroso que puede ser eso, porque no se trata de un producto cualquiera, sino de un medicamento. Que usted no sabe si es que alguien lo ha elaborado o alguien, no sé, lo ha cambiado y entonces puede perjudicar la salud a cualquier persona. La sensibilidad de los medicamentos es un asunto quizás más preocupante que el paquetico de salchichas o que el papel sanitario, y no demeritamos la importancia que tienen, pero los medicamentos, cuando sabemos que el país atraviesa por una situación muy compleja con este asunto, María Josefa, y que muchas personas incluso a veces carecen oportunamente de este medicamento que necesitan. Pero la preocupación estaba en cuando se asocia el trabajo por cuenta propia y cuando algunos jóvenes desvirtúan el sentido de la actividad que les es aprobada y entonces se dedican puramente al fenómeno de acaparar y luego revender productos de la red estatal. Ahí que están diciendo las investigaciones. Sí, es muy lamentable que realmente una actividad
que se ha propiciado precisamente como una alternativa de empleo también para los jóvenes a partir de la situación que dio paso, ¿no?, a la actualización del modelo económico y a la ampliación de otras vías de obtención de ingresos para la sociedad en sentido general y para los jóvenes en particular. Decía, es muy lamentable que se utilice y que se vincule en muchas ocasiones a actividades como esta. En el caso de los jóvenes en particular, una de las cuestiones que lleva sin lugar a dudas a que tenga o que se asocie bastante a este tipo de actividades, precisamente donde se concentran nuestros jóvenes en la actividad por cuenta propia. Los jóvenes cuentapropistas tienen un mayor peso en actividades relacionadas con la venta de productos del agro, con la venta de productos alimenticios, con la venta de productos que son de útiles del hogar. Y también muchos de ellos también pues son contratados o participan en la actividad de transporte, es decir, como choferes por diferentes medios de transporte. Es decir, que si nosotros vemos las actividades donde hay mayor concentración de jóvenes cuentapropistas, son precisamente aquellas que hoy son muy susceptibles para la población. Son actividades bien sensibles, muy relacionadas con estas problemáticas que estamos analizando por los suministros que llevan, es decir, por la vía por la que se suministran algunas de estos productos. Ante estas, en situaciones de crisis, pues lamentablemente hay trabajadores por cuenta propia, dentro de ellos jóvenes, que dentro de sus actividades, dentro de sus ventas, pues precisamente caen en este tipo de actividades, compras de productos, por ejemplo en el agro, en determinadas cantidades, un producto que el Estado hace tremendo esfuerzo por llevar a precios incluso en los mercados topados, por supuesto, a precios que puedan ser bastante accesibles a la población, y sin embargo a veces ocurre que de una manera muy rápida desaparece el producto ya de ese mercado, es decir, se agota, y después pues usted lo encuentra en alguna carretilla o lo encuentra en puntos de venta que son productos que han sido comprados en ese mismo mercado a un precio determinado y después se lo encuentra a precios elevados. Lamentablemente hay jóvenes que están involucrados en esas actividades, hay muchos jóvenes que desarrollan esa actividad en carretillas, en puntos de venta, etcétera. Y estamos hablando de quienes lo hacen de manera ilegal, porque sabemos que como parte del ejercicio del trabajo por cuenta propia hay carretilleros, como popularmente lo conocemos, que están debidamente aprobados. Pero hay otras esencias sobre las que nos escriben las personas también, y por ejemplo, ante la ausencia de un mercado mayorista, por ejemplo, para obtener estos productos, es importante entonces. A veces las personas, como parte de este fenómeno de la lucha que tanto se ha entronizado en la conciencia de algunas personas, y estoy luchando, no estoy acaparando, estoy luchando porque tengo que mantener mi negocio, y esto ante la ausencia de un mercado mayorista, sin embargo el perjuicio que todo eso ocasiona. Y del otro lado también el control, que muchas veces es insuficiente, que nos dicen algunas personas que ocurre. Antes de seguir con el tema, yo le propongo que nos vayamos a la calle, porque tenemos otro video. Otras manifestaciones de la población, el sentir de cubanos y cubanas sobre algunas experiencias que han tenido en sentidos contrarios, positivas, negativas, de enfrentamientos oportunos, otros que no lo han sido así en cuanto al acaparamiento y la reventa. Esto fue lo que le comentaron algunas personas a mi colega Georgina Guía. ¿Cómo evitar el fenómeno del acaparamiento? Cuando llegue a la tienda el producto, regularlo para que todo el mundo alcance. Y entonces ponerlo, no sé, si es un producto de mucha demanda, poner 2, 3 paquetes, por poner un ejemplo, por persona. No darle demasiado, porque lo que para evitar precisamente el acaparamiento. Ahora tú vas a la tienda y yo quiero comprar 20 jamones, dicen no 5, porque lo he establecido para que todo el mundo coja en la cola. Si yo llego y me cojo la caja completa, se quedan 4 o 5 sin comprar. Entonces, esa regulación es lo que tienen que hacer. Regular, le ganan están las tiendas, los tienderos que ganan, mira, se puede más quedar de 5 productos, 6 productos. Y ahí donde tú regulas, que al revendedor pues no pueda vender. ¿Qué podemos proponer para que las autoridades pues trabajen en ese sentido y evitar ese comportamiento? Evitar el acaparamiento. Precisamente cuando lleguen a las tiendas, que sea la norma regulada. Una persona que pase más de 2 o 3 veces por una misma cola, simplemente. Pueden aplicar una medida de multa, no sé qué medidas pueden ellos tomar de forma que se pueda controlar y evitar, porque hay muchas medidas que se pueden evitar de que exista el acaparamiento.
desde el mismo lugar de origen como del centro del comercio donde se oferta. El mismo administrador, no sé, puede tomar una medida de, por ejemplo, tengo 100 productos, 100, ahí mismo reparten los turnos y pueden repartir los turnos, 100 turnos, 100 cajas de cerveza. No que a veces tú marcaste, pues me sucedió a mí que quería comprar una caja de cerveza y tuve que esperar que compraran 30 cajas, 60 delante de mí para yo comprar una, porque es el mismo cliente, tiene marcado 7 veces delante de mí y eso lo puede evitar el mismo administrador del establecimiento. El mismo administrador puede ser responsable de eso. Responsabilidades de uno y otro lado, la denuncia, también el sentir de aquellas personas que todavía les parece que desde las administraciones el trabajo es insuficiente y que muchas veces se colabora desde dentro de nuestros comercios para que esto suceda. El tema.ntv@icrt.cu, se lo reitero, el tema.ntv@icrt.cu, nuestra principal vía para la comunicación. También puede seguirnos a través de redes sociales @eltemacuba o enviarnos un mensaje al número 8888 con el asunto El Tema. Y atención, tenemos canal en YouTube, ahí puede encontrar cada una de las intervenciones de las personas que nos acompañan amablemente en el tema de la semana. Les reitero, nuestro canal en YouTube es El Tema Cuba, puede encontrarnos y seguir cada una de nuestras transmisiones. Más adelante yo voy a regresar con la investigadora que desde el Centro de Estudios de la Juventud nos acompaña esta mañana, así que María Josefa, estaremos aquí más adelante para responder otras inquietudes que tienen que ver con el desempeño de nuestros jóvenes. Mi colega Fidel Toranzo seguramente tiene opiniones, ha estado siguiendo el debate en redes sociales, también tiene otras informaciones. Fidel, estoy de regreso contigo. Bueno, son exactamente las 7:34 de la mañana. Buen tema el que estamos analizando en esta jornada, Lázaro. Yo te estaré esperando en los próximos minutos. Hay mucha repercusión ya en redes sociales. Tenemos un criterio bastante interesante que nos llega desde la Isla de la Juventud. Más adelante, por supuesto, quizás vamos a compartir el criterio de este usuario de la red social Twitter. Tema de la semana, aquí por supuesto tenemos varios usuarios que se han estado comunicando, Lázaro, a través de las redes sociales, y yo quiero aprovechar este minuto para una sugerencia web en el día de hoy, muy a propósito con este asunto que tratamos. Lo publicó exactamente el día 2 de octubre el diario Granma y lo titula "La reventa pica y se extiende". Bueno, en este interesante artículo donde reclamos, denuncias de la gente, da a conocer que es una señal de que este fenómeno de los revendedores sigue vivo a lo largo y ancho de nuestro país, pero solo el orden, la exigencia, el control de las entidades estatales y también del pueblo en general podrá sobre todo ponerle coto a esta situación. Desde el punto de vista sociológico también lo hemos estado analizando en esta jornada con la invitada que nos acompaña en el estudio. Tiene que ver con una profunda investigación que ha realizado el diario Granma, una serie de 3 reportajes con ese título que decía "La reventa pica y se extiende", y que hace un análisis oportuno sobre este fenómeno en el país desde distintas miradas, con denuncias oportunas y también con los criterios de las autoridades que tienen que ver con el enfrentamiento a estas situaciones, Fidel. Hay muchos televidentes que siguen, como ya decía, comunicándose con nuestro colectivo, y entonces te dejo para que des cabeza de recibo a los televidentes. Voy a compartir lo que usted nos ha hecho saber a través de nuestra cuenta de correo electrónico eltema.ntv@icrt.cu y también lo que nos ha hecho llegar a través del 8888, el número corto. Dice Ulises Darío: "Lo más preocupante de este tema es que quienes incurren en esto lo han convertido en un medio de vida. Personas saludables, fuertes, con posibilidades y recursos pueden ser útiles en muchos ámbitos, dígase la agricultura u otros que son necesarios y que reportan más producción al país. Para nada tiene que ver con la escasez. Es, a mi criterio, un medio de vida y ganar más dinero, vender lo que ya está producido y ganar por ello. Es un sector parásito que se enmascara a veces con las administraciones de esos lugares, además de existir otros sitios donde también se compra y se revende el producto ya elaborado". Yo, antes de irme a sala de entrevistas, me voy a la calle. Vamos a la calle y busquemos otras opiniones sobre la especulación, la reventa, el acaparamiento en Cuba. Esto fue lo que le comentaron algunas personas a mi colega Georgina Aguirre. ¿Qué me dice usted con relación a eso? ¿Por qué cree que pasa en ese tipo de situaciones? Venden más productos a unas personas que a otras. Porque, por ejemplo, a una vendedora, a una compañera de la tienda le dicen: "Mira, te doy algo si me das 20 panes de jabón".
o 20 pastillas, como se conoce. Y entonces lo revenden, la pasta de dientes, todas esas cosas que en estos días hubo dificultades, pero que ya está en el mercado, existía eso. Bueno, yo creo que eso es responsabilidad de los administradores y los gerentes de las tiendas, que esos son los que tienen que poner un tope. O sea, las cantidades no las pueden poner en estos momentos, no pueden vender por cantidades. Tienen que vender según acorde a los productos que tengan en almacenamiento. Y tienen que poner un tope ellos, para que entonces la gente no abarque. El control debía ser más estricto y los revendedores no tienen conciencia tampoco. El revendedor no le interesa el trabajo que esté pasando el otro, que no lo vaya en la tienda, simplemente si lo tiene, él lo vende a su precio y si tú lo necesitas lo tienes que comprar al precio que lo venda él. ¿Cómo hacer, cómo trabajar en ese sentido para lograr que todos entendamos la necesidad de que debemos ayudarnos y contribuir unos con otros? Hay que tener conciencia para eso. Las personas deben tener más conciencia. Que eviten por todos los medios que no suceda esto. Es decir, que se inspeccione más, que controlen más y así se puede controlar, sí se puede. Para evitar ese acaparamiento, vender las cosas no por una libreta establecida, sino moderada. Moderar las mercancías, no vender tanta cantidad, no sé, vender de acuerdo a lo que está, a cómo está el producto, ¿eh? Para que alcance para todos. Alcance para todos, para que todo el mundo esté en los mercados, esté en los lugares y todo el mundo pueda comprar, adquirirlo en ese lugar. Es el llamado de atención que nos hacen algunas personas, también a las autoridades, a que de alguna manera se involucren más con el enfrentamiento de estos fenómenos. Pero sigo dando acuse de recibo a otras comunicaciones que recibimos a través del correo electrónico y también a través del número 8888. Dice Dayana, que se ha comunicado con el espacio. Lamentablemente, el tema que vivió la pareja con el asunto del cemento, aquí en Camagüey ocurre lo mismo. Y esto en el punto de venta de Perespino, en el distrito Ignacio Agramonte. Reitero, en el punto de venta Perespino del distrito Ignacio Agramonte en la provincia de Camagüey. ¿Qué ocurre allí? Dice Dayana, la población que desea adquirir un saco de cemento tiene que pagarlo en 200 pesos o más a los revendedores. Y también le puedo decir que, como sucede en algunos lugares en La Habana, aquí en Camagüey se muestran en mesas y catres a lo largo de todas las calles principales todo tipo de mercancías de plomería, ropa, zapatos, en fin, lo que usted busque, y a los ojos de todos, y lo pone en mayúscula, incluso funcionarios, pero el día que toca la inspección, milagrosamente gran parte de estos puestos de venta lo cierran. Bueno, un llamado de atención desde la provincia de Camagüey. Y dice Jorge, que también se ha comunicado a través del correo electrónico: revender, falta el respeto al pueblo quienes lo hacen. Persiguen dinero con extorsión, por tanto, la sanción debe ser multa de alto monto, complementado con trabajo comunitario útil, por ejemplo, la construcción de viviendas a personas de bajos recursos o ancianos, personas con necesidades especiales y madres con más de 3 hijos menores de 12 años. O sea, además de la multa, el trabajo correccional en actividades útiles para la sociedad. Deben hacerse operativos integrales sorpresivos para sorprender a los integrantes de las cadenas infraganti, dice este televidente. Con los empleados estatales, adicionalmente, imponer expulsión y a los cuentapropistas, retirarles la licencia. Todos tenemos que aprender a respetar al pueblo, y nos dice más adelante que hay que pensar como país. Y voy a terminar con el testimonio de Enma Erf, que también se ha comunicado a través del correo electrónico, y dice: se deben tomar medidas más específicas con los medicamentos, que de alguna manera se proteja a los necesitados y sobre todo a los que tienen que ver con los medicamentos regulados. Uno de ellos puede ser poner en pizarra o tablilla de forma obligatoria los medicamentos que se ofrecen por tarjetón, y esto a los enfermos, que no les pueden faltar algunos de ellos. Si no es así, te dicen que no hay o ya se acabó, y esta es la experiencia de Enma Erf. Y después compruebas que no te dan el medicamento para quedarse algunas personas que venden en la farmacia con estos medicamentos, y solo ¿para qué? Para la reventa. Por lo cual, si no se controla más o menos así, o sea, ubicando en la tablilla lo que hay y lo que no hay, donde se publica y quede implicado el propio administrador con esta propia publicación, seguirá siendo violado lo establecido.
Y esto lo hemos visto en tarjetas, por ejemplo, de diabéticos, cosa que se regula para salvar la vida de esas personas que tanto necesitan sus medicamentos, y algunos se atreven a decir que no hay tal o más cual medicamento estando en existencia. Lamentablemente, situaciones que se producen en nuestro país, en nuestros establecimientos, en algunas de nuestras farmacias y también en redes de mercados, decíamos, en algunas tiendas, también en puntos de venta de materiales para la construcción. Y si nosotros damos acuse de recibo a todas las denuncias que hemos recibido con la venta de materiales de la construcción que no se encuentran en las tiendas y que sí están en los alrededores, las personas ya se preguntan cuándo esta situación va a tener un punto final, porque los revendedores están justo ahí, enfrente de las tiendas, y lo ve todo el mundo. Bueno, asuntos sobre los que tendremos que el viernes, cuando regresemos con este asunto, preguntarle a las autoridades que estén acompañándonos. Vamos a convocar a la Fiscalía General de la República, también a las autoridades del Ministerio del Interior, a la Policía Nacional Revolucionaria, para de alguna manera conocer qué trabajo se realiza en nuestro país desde las autoridades para ponerle fin a este fenómeno. Y cuando conversaba con la buena amiga María Josefa Luis, que viene desde el Centro de Estudios de la Juventud, acá en la capital, se nos quedaban algunas interrogantes. Lamentablemente no siempre son jóvenes desvinculados del trabajo quienes incurren en el tema de la reventa y el acaparamiento. Pero hay, digamos, un problema moral, por decirlo de alguna manera, ético, cuando son jóvenes que trabajan y también se dedican a estas actividades. ¿Cómo entenderlo entonces, María Josefa? Sí, lo cierto es que hay consenso en la necesidad de un mayor control, en la necesidad de un enfrentamiento, no solamente desde la población, sino de las autoridades competentes para ello. Ahora, cuando se trata de los jóvenes en particular, hay otra arista, hay otro elemento que no podemos perder de vista. Y tiene que ver con que el joven, como quiera que sea, está en un proceso de formación. Por lo tanto, el joven que se involucra en estas actividades, por supuesto ilícitas, ya sea desvinculado del estudio del trabajo o ya sea trabajador por cuenta propia, yo creo que hay bastantes opiniones que muestran que realmente hay una participación también por esta vía. Hay que valorar también las implicaciones que eso tiene en materia de valores. ¿Por qué? Porque realmente hay una deformación de lo que es el valor trabajo, hay una deformación de ese joven en lo que tiene que ver con la cultura del trabajo. No podemos permitir que un joven o que cualquier trabajador sea capaz de pensar que puede incrementar sus ganancias a partir de la venta a precios más elevados de una serie de productos, sabiendo que va a afectar a sus propios compatriotas. Luego entonces ahí hay un elemento que no podemos perder de vista en materia de enfrentamiento. No es solamente el enfrentamiento de la adopción de una medida que puede ser por las autoridades, sino también cómo nosotros como población podemos estar incidiendo en cada una de estas manifestaciones que muchas veces las toleramos, en explicarle a ese joven las implicaciones que eso puede tener. Porque al final estamos tratando de luchar también por garantizar que ese joven sí se mantenga insertado en la sociedad y que sea un joven mejor persona, no un joven peor persona, porque al participar en este tipo de actividades pues así ocurre. Entonces, en el caso de los jóvenes que no estudian, los llamados jóvenes que no estudian ni trabajan, es lamentable también que muchos de esos jóvenes piensan que sí trabajan y ese trabajo lo asocian precisamente a esa actividad ilegal, a ese mercado sumergido, a esa reventa de productos que de una manera mal apropiada, o que sencillamente lo compran en cantidades, dándole o quitándole la posibilidad a la población, al resto de la población, de adquirirlos a los precios que el Estado los ofrece. Y es cierto que esas manifestaciones, si bien hace mucho tiempo atrás ocurría, es decir, no se ha perdido ese modus operandi de vender en las propias viviendas, pero ahora lamentablemente, y como parte también, como una expresión de esa tolerancia social que existe, no solamente están en los alrededores de los mercados, en los alrededores de las tiendas, haciendo esas ventas de esos productos, en el propio pasillo de un mercado o incluso en la propia puerta. A veces del mercado usted ve que están vendiendo los cigarros a un precio superior, si se acabó el cigarro que entró al mercado y sin embargo se vende a sobreprecio. Pero también los vemos pregonando cualquier tipo de producto por los barrios. Lo mismo te pregonan una lejía, que te pregonan una toalla, que te pregonan cualquier tipo de producto, una lámpara LED. Es decir, usted dice, ¿de dónde sale ese producto? Entonces, lógicamente, ahí hay una relación importante con el control que tiene que haber de esos recursos. No solamente en la venta de esos productos
que salen al mercado minorista, sino también a veces que son desviados de otros establecimientos. Entonces a mí me parece que eso tiene, por supuesto, un efecto muy negativo en los jóvenes. Es cierto que hay jóvenes que a veces realizan esa actividad esporádicamente, pero hay otros jóvenes que lo han utilizado, que ya lo utilizan como un modo de vida. Y tiene un efecto muy negativo no solamente por la implicación social que tiene ahí, sino también porque ese joven tiende a inadaptarse, a establecerse después en una actividad laboral formal. No es capaz de adaptarse a un régimen de disciplina como la mayoría de los jóvenes en el país. Y eso, por supuesto, también debe tener una atención priorizada desde diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un elemento que no podemos perder de vista y es el proceso de formación del joven para la vida laboral. Si todo ese proceso educacional hay que intencionar más el trabajo en función de desarrollar una cultura laboral y una cultura ciudadana en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Pero también en el ámbito comunitario yo creo que hay que readecuar un poco también la actividad de las propias organizaciones comunitarias y accionar sobre las familias y sobre aquellos jóvenes que hay en el barrio, incluso se pasan día a día o vinculados a esas actividades o sin hacer ninguna actividad socialmente útil. Entonces son cuestiones que tienen una afectación para la población en sí desde el punto de vista material, pero también para la sociedad desde el punto de vista de la formación de su generación joven. No podemos perder de vista que tiene que ser una prioridad de todos. De cualquier manera, me gustaría, al cierre del espacio, María Josefa, nosotros hemos traído el tema de la juventud porque nos parece oportuno siempre trabajar sobre estas tempranas edades donde todavía pueden ser modelados algunos valores, y no estamos hablando ni mucho menos asegurando desde el espacio de que sean solo los jóvenes los que incurren en este tipo de situaciones. Hay de todas las edades, de todos los sexos, de todos los orígenes sociales, y de cualquier manera nos parecía que era oportuno comenzar por el tema de la juventud, en tanto todavía hay valores ahí que pueden ser recuperados y que pueden ser transformados para bien de nuestra sociedad. Gracias. La máster en Sociología María Josefa Luis nos ha estado acompañando esta mañana para ayudarnos a entender un poco la implicación juvenil en los fenómenos de acaparamiento y reventa en nuestro país. Un asunto al que daremos seguimiento en nuestra emisión del próximo viernes, cuando, reitero, estaremos convocando a autoridades para que nos expliquen y de alguna manera nos hagan saber qué se hace en Cuba para garantizar todo el ordenamiento de los entornos de las tiendas, y me refiero no solo a tiendas de materiales de la construcción, sino a los comercios que tienen que ver con los establecimientos que venden en ambas monedas, las TRD, las tiendas de Cimex, lo que ocurre en los alrededores de nuestros MAI. Por supuesto que el equipo del tema de la semana estará de recorrido, estaremos yendo por algunos de esos establecimientos y lo haremos con absoluta transparencia, con nuestros medios habituales para obtener declaraciones de la población y también tener los testimonios de los administrativos. Les recuerdo nuestro correo, eltema.ntv@icrt.cu, se lo reitero, eltema.ntv@icrt.cu, en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, también nos puede buscar, se lo reitero, @eltemacuba. Y si prefiere, a través del teléfono celular al 8888 con el asunto El Tema, nos puede enviar un mensaje. Y les recuerdo, no pudo estar en nuestra completa sintonía, nos puede buscar en YouTube, nuestro canal El Tema Cuba, se lo reitero, El Tema Cuba, ahí tiene toda la grabación de El Tema y, por supuesto, intervenciones oportunas de cada una de las personas que acuden al espacio. Es todo por este lunes, regreso con mi buen amigo Fidel Toranzo, comparte otras informaciones esta mañana. Fidel, estoy de regreso contigo.